Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos agradecidos con el Señor que nos ha permitido un día más, un domingo más, donde podemos venir delante de su presencia y adorarle. Así que le invitamos a que se una con nosotros en esta mañana. Conectado mi corazón, aquí está, el latir de mi corazón es igual a tu palpitar. Con todo lo que has hecho, Dios, te cantaré, en tu libertad estoy, te doy todo lo que soy, toma el control, me encuentro en los brazos de tu gracia, tu amor me mueve y me abraza, Dios mi vida, tu nombre levanta,
que has dicho cumplirás, mayor que mi necesidad, me ayuda a caminar, pues tus promesas nunca nos fallan, nunca nos fallan, nunca
días, hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. En esta mañana me ha tocado compartirles algo de la palabra del Señor y el tema en esta mañana es la verdad y el título de esta enseñanza es Una vida con convicción. Antes de comenzar quisiera que oráramos para que sea Dios que toque nuestros corazones en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos, Señor, recibir tu palabra por medio de internet, de Facebook, Señor. Te pedimos que por medio de esta red social y de este video, Señor, podamos recibir algo de lo que tú nos quieres hablar a nuestras vidas en esta mañana. Yo te pido que abres mi corazón, abres el corazón de los hermanos que van a escuchar esta prédica, Señor, y que sea tu palabra obrando en nuestras vidas y que haga lo que tiene que hacer en ella. Confiamos en eso, Señor, y te doy gracias por la oportunidad que me das de predicar tu palabra. Bendice esta enseñanza y bendigo a cada uno de los que la escuchan en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, el tema que vamos a hablar ahora es acerca de la verdad y el título de esta enseñanza es Una vida con convicción. Bueno, en esta ocasión quiero hablarles acerca de la verdad y personalmente considero que aquellas cosas que nosotros creemos o consideramos que son verdaderas se convierten en convicciones en nuestras vidas. Y estas convicciones son las que nos llevan a tomar acción sobre cosas que hacemos en nuestras vidas. Ahora, no todas las convicciones que las personas tienen acerca de ciertos aspectos de la vida son verdaderos, ¿verdad? En este caso podríamos hablar de Pablo y vamos a hablar de Pablo, que era un hombre con convicción. Sus convicciones lo llevaron a tomar acción. Es decir, que todo aquello que hacemos está relacionado consciente o inconscientemente en las convicciones que nosotros tenemos. Porque muchas veces no estamos muy seguros de las convicciones que tenemos, pero nuestras acciones reflejan esas convicciones, que conscientemente las conozcamos o inconscientemente no lo hagamos. Pablo, quien antes era llamado Saulo, vivía una vida basada en lo que le habían enseñado. Él nació en un hogar de judíos fariseos y él vivía bajo esa convicción que había sido enseñado. El evangelio de Jesucristo era algo nuevo y él no lo aceptaba, por lo que él perseguía y mataba a todas aquellas personas que predicaban acerca del evangelio. La verdad que él creía se había convertido en esa convicción en su vida que lo llevaba a matar y a perseguir a aquellos que iban en contra de lo que él creía. También él tenía pasión por la verdad que él conocía, tenía pasión y convicción y vivía así su vida. Cuando escuchamos hablar de Saulo en las Escrituras, vemos que él era un joven cuando comenzó su camino de perseguir y matar cristianos. Hechos 7:58 dice que, y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Aquí está hablando de Esteban, a quien estaban apedreando. Esteban estaba predicando acerca del evangelio de Jesucristo. Y dice, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Entonces vemos que Saulo era un joven con convicción y pasión, por lo que él consideraba que era la verdad absoluta en ese momento. Ahora sabemos que cuando Jesús vino a este mundo, nos vino a enseñar un nuevo pacto, algo nuevo, una revelación nueva. Y es exactamente lo que nos habla aquí, una revelación. La revelación acerca de verdades bíblicas solo pueden ser reveladas por medio del Padre. Mateo 16, del 13 al 17 dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús.
Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es muy poderoso, porque el hecho de que tú y yo aceptemos al Señor Jesús como Salvador de nuestras vidas, que esa verdad haya sido revelada en nuestras vidas, provino directamente del Padre. Es el Padre que ha tenido compasión de nosotros y nos ha revelado esa verdad, y somos realmente afortunados por eso. Hace poco vi una muchacha en YouTube, y ella quería contar su historia, cómo desde pequeña buscaba entender cuál era el significado de la vida y cuál era el propósito por el cual ella había venido a este mundo. Ella tenía quería muchas respuestas acerca de su vida, de quién era ella, para que ella había venido a este mundo. Entonces ella se metió a toda religión, habida y por haber, tratando de buscar esta verdad. Ella dice que se metió en el budismo, ella dice también con sus palabras en el cristianismo y en muchas otras religiones. Entonces ella pasó los años y ahora ella está tratando de explicar su verdad, lo que ella siente que es la verdad y a la conclusión que ella pudo llegar. Y eso me pareció súper triste, porque ella dijo que ella probó el cristianismo, ella fue a una iglesia cristiana, y yo dije: wow, esta muchacha estaba buscando la verdad acerca de su vida, tenía una necesidad espiritual que necesita aún ser llenada, y fue y escuchó de la palabra de Dios, pero aún no ha sido revelado, no fue revelado la verdad a su vida. Y yo dije: qué triste, pero me di cuenta que Dios se revela a nuestras vidas de la manera que Él quiere y cuando Él quiere. Por esta razón es importante entender dos cosas. Primero, es un privilegio que Dios se haya revelado en nuestras vidas. Fue un privilegio que Dios se reveló a todos estos discípulos y fueron escogidos para estar cerca de Jesús. Y el hecho de que Dios se haya revelado en nuestras vidas, aparte de ser un privilegio, también es una responsabilidad. Es una responsabilidad que hemos recibido esta revelación. Primera de Corintios 9, del 16 al 17 dice: porque si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio, porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Tengo una responsabilidad de compartir la verdad que se me ha sido revelada, y al mismo tiempo tengo que tener un agradecimiento porque Dios sí lo ha revelado a mi vida en el tiempo indicado, en el tiempo justo. Número 2, tenemos que orar por estas personas que han escuchado la palabra de Dios, pero que aún la verdad no ha sido revelada a sus vidas, que aún tienen un velo y no pueden ver, no pueden reconocer la verdad. Segunda de Corintios 3, 14 al 18 dice: pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Qué afortunados somos. Pero al mismo tiempo entendemos que hay personas que tienen un velo, que esta verdad no les ha sido revelada como a nosotros.
Sabemos que hay judíos que no han aceptado a Jesús como el Mesías, que todavía tienen ese velo. E incluso los gentiles, personas que de todo el mundo no han aceptado a Jesús como el Mesías y lo han negado. Y es porque tienen un velo, es porque no se les ha revelado esa verdad. Y buscan religiones, todo tipo de religiones, aparte de Cristo, porque no conocen la verdad. Y es por esta razón que es muy importante entender la responsabilidad que Dios nos ha dado sobre lo que Él nos ha confiado y nos ha revelado. Y tenemos que orar al mismo tiempo por misericordia, que Dios tenga misericordia de estas personas que han escuchado del Señor pero que todavía tienen un velo, y que Dios le quite ese velo de sus vidas para que ellos puedan ver la verdad. Ahora, el hecho que el Señor se haya revelado en nuestras vidas no es para que nosotros nos llenemos de un orgullo y digamos que somos mejores o superiores a estas personas, sino que, como he dicho antes, tenemos que llenarnos de un agradecimiento al Señor por la verdad que ha sido revelada y orar por estas personas, y que nazca en nosotros compasión y pedir al Señor misericordia de la vida de ellos, y que les quite la dureza en sus corazones que quizás está dejando ese velo todavía en sus vidas. Entonces, hay ciertas revelaciones con todo esto que yo considero que son necesarias. Ya conocemos que la revelación de Jesucristo acerca de que Él es nuestro Salvador viene por medio del Padre, pero hay otras cosas, revelaciones básicas que como cristianos tenemos que aprender a vivir, y que si no hemos aprendido a vivir estas revelaciones, tenemos que comenzar a hacerlo desde ya. Y el primer punto es: Jesús es el único camino hacia el Padre. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Y usted me puede decir: suena cliché, hermana, eso ya lo sabemos, ya sabemos que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, lo hemos predicado, lo hemos escuchado, pero ¿será que lo vivimos? ¿Por qué lo digo? Porque a veces tratamos de ser ese camino hacia el Padre con buenas obras, y por quienes somos nos tratamos de presentar ante el Padre como el camino. Nos consideramos muy buenas personas y autosuficientes para presentarnos delante del Padre. Muchas veces no pensamos que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es suficiente para limpiar nuestros pecados y para darnos acceso al trono de gracia. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando pecamos, en lugar de acercarnos a Dios, nos alejamos, pensando que Dios nos va a rechazar por nuestro pecado, cuando es ahí donde más nos tenemos que acercar a Dios, porque reconocemos que Él es el único que nos puede cambiar. Alejados de Dios vamos a seguir más perdidos, más difícil cambiar aquello que está mal de nuestras vidas cuando estamos alejados del Señor. De hecho, cuando decidimos conscientemente alejarnos de Dios por nuestro pecado, estamos viviendo bajo la convicción de que nosotros somos el camino hacia el Padre. Qué fuerte suena eso, usted me podrá decir. Pero, ¿por qué digo esto? Porque tenemos que aprender a recibir el perdón y la redención que encontramos en Jesucristo como algo suficiente para nuestras vidas. De otra manera vamos a vivir en condenación, tratando de alcanzar la perfección y ser aceptos delante del Padre por nuestros propios méritos, cuando Jesús ya pagó el precio, cuando la sangre de Cristo ya es suficiente para nuestras vidas y cuando Él es el camino hacia el Padre. La palabra de Dios nos dice que la verdad nos hace libres. Entonces, mi verdad y mi convicción es que Jesucristo es suficiente para limpiarme de mi pecado y darme acceso al trono de gracia. Es tan peligroso no vivir bajo esta verdad porque nos limita de lo que podemos hacer en el reino de Dios. Y quiero dar un ejemplo acerca de esto.
Los que predicamos la palabra de Dios sabemos que seremos juzgados más severamente, porque hablamos de la palabra y tenemos que seguir la palabra de Dios. Yo creo que todos nos preocupamos por lo que hablamos y lo que hemos de decir a ustedes. Ahora, muchas veces yo he tenido que predicar sobre cosas que aún Dios está tratando en mi vida y que aún no he tenido la victoria. Y si como predicadores en general nos detuviéramos a pensar o estuviéramos bajo el pensamiento de yo no puedo predicar esto en este momento porque aún no lo he superado o porque aún no he tenido la victoria en mi vida, entonces, hermano, muchas de las verdades bíblicas no serían predicadas en el momento oportuno. Predicamos la palabra de Dios porque es la verdad, y la verdad, independientemente de mi condición humana, tiene que ser predicada. Claro que Dios tratará con nuestro pecado, con los predicadores, pero al mismo tiempo, si Dios nos está pidiendo predicar esta palabra en cierto tiempo, tenemos que hacerlo bajo la convicción de que Jesucristo, si yo entrego mis pecados a Jesucristo, Él me limpia, Él me purifica y me da acceso al trono de gracia, porque como dijo Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Y también Pablo decía, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero aún su cuerpo de muerte no le limitaba de hacer lo que Jesús le había mandado hacer, porque decía, ay de mí si no predico el Evangelio. Ahora, este solo es un ejemplo de muchos que pueden haber al respecto, pero lo que estoy tratando de decir es que tenemos que aprender a vivir bajo la convicción de que Jesús es el único camino hacia el Padre y no nosotros, que lo que hacemos no determina mi acceso al trono de gracia, lo que determina mi acceso al trono de gracia es Jesús y su sangre en mi vida, punto. Y cuando entendemos esta verdad y tenemos esta convicción, entonces sentiremos que un gran peso se nos quita de encima. Sentiremos que, alivianados, porque Jesús ya pagó el precio. Claro, tenemos que llegar a Jesús y entregarle nuestras fallas para que la sangre de Jesucristo nos limpie y esté en nosotros. Y que cuando Dios nos vea la sangre de Jesucristo, porque eso es lo que Dios acepta en nosotros. Entonces, ese es el primer punto, lo que les quería hablar. Ahora, el segundo punto es algo con lo que también tenemos que aprender a vivir bajo la convicción de esto. El segundo punto es mi propósito en esta vida no lo define la sociedad, ni la cultura, ni la familia. Lo define Dios. Esta cultura, la sociedad y definitivamente nuestra familia tienen expectativas acerca de nosotros, acerca de lo que ellos esperan que nosotros hagamos. El sistema de este mundo ya creó un camino para la vida del hombre. Creo que eso es entendido para todos. Todos entendemos que este mundo ya creó un sistema para el hombre desde su nacimiento hasta cuando esté viejito y cuando se muera, ¿verdad? Nuestros padres ya visualizaron cómo nos quieren ver en el futuro y lo que esperan de nosotros. Que claro, no es nada malo porque ellos no desean un mal para nuestra vida. Y digamos que la sociedad tampoco, digamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si lo que la sociedad y lo que nuestra familia quiere de nosotros no es necesariamente lo que Dios quiere de nosotros? En las escuelas no enseñan a los niños a vivir para el propósito de Dios. Les enseñan a vivir para el mundo y para el sistema del mundo. Son enseñados a vivir de tal manera. La mayoría de padres, incluyendo padres cristianos, no esperan que sus hijos sean maestros, misioneros, apóstoles, pastores de la Biblia. No esperan que sean estas cosas. Les da pavor. Y si usted como padre no les da pavor, sino que usted está alegre o se siente alegre de que su hijo va a escoger algo así, qué bueno. Pero yo me atrevería a decir que la mayoría de padres no animan a sus hijos a que persigan
el llamado que Dios tiene para sus vidas. ¿Y por qué? Porque ellos en su juventud dejaron que la sociedad y la familia dictaran sus vidas, y ahora ellos no son capaces de guiar a sus hijos en el propósito de Dios. Y yo sé que esta palabra es fuerte, pero mi deseo con esto, mi deseo de decirlo, es para que puedan nacer en nosotros una conciencia de arrepentimiento, de tanto padres como hijos, y que si nos arrepintamos y nos levantemos para cumplir el propósito y el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Porque mi propósito y mi llamado no lo define ni la sociedad, ni la cultura, ni la familia. Lo define Dios. Entonces yo tengo que llegar al Señor y preguntarle cuál es mi llamado y vivir bajo esa convicción. Ahora, habiendo dicho esto, considero que para que como cristianos llevemos el arrepentimiento a la acción, necesitamos levantarnos bajo estas dos convicciones. Esas dos convicciones yo considero que nos ayudarán a comprender porque nuestro propósito no lo define ni la sociedad, ni la cultura, ni la familia. Primera de Corintios 6, 19 al 20 dice: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces el primer punto que tenemos que entender aquí, esta convicción, es aceptar el sentido de pertenencia. Es decir, que creemos y comprendemos que no nos pertenecemos, que ya hemos sido comprados con sangre preciosa, un precio muy alto, y que somos llamados a glorificar a Dios con nuestras vidas, que tenemos que presentar nuestros cuerpos al servicio de Dios, porque ya no nos pertenecemos. Y lo cierto es que nos cuesta aceptar esta verdad y vivir bajo esta convicción. De no ser así, todos los cristianos estaríamos más preocupados por cumplir los sueños del corazón de Dios que los nuestros. Y sabemos que es así. ¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los sueños de Dios? ¿Cuáles son los deseos del corazón de Dios? Porque si nunca te has preguntado esto, es porque quizás no entiendes el sentido de pertenencia, no entiendes que ya has sido comprado y vives y presentas tu cuerpo para el mundo, pero no vives y presentas tu cuerpo para aquel que ya lo compró. Lo segundo que tenemos que entender, la segunda convicción que nos ayuda a entender esta verdad es el sentido de identidad. Filipenses 3:20 dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces esto quiere decir que nosotros entendemos de dónde somos, y eso nos da identidad en nuestras vidas, porque entendemos que no somos parte de este mundo. Entonces todos los esfuerzos que yo hago en este mundo no es para vivir en este mundo, porque mi vida no va a terminar aquí en este mundo. Entonces cuando entendemos a quién pertenecemos y a quién regresaremos, nos da una perspectiva correcta de dónde tengo que buscar cuál es mi propósito, y es en Dios, no es en la sociedad y no es en la familia, es en Dios. Dios, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque yo entiendo que te pertenezco, yo entiendo que no soy parte de este mundo y vivo bajo esa convicción porque lo creo. Si nos volvemos al ejemplo de Pablo, lo que hablábamos al principio, Pablo fue un hombre que vivió bajo la convicción que le fue enseñada desde pequeño, hasta que Jesús mismo se reveló a su vida. Y cuando él recibió la revelación de la verdad, vivió bajo convicción de lo que Jesús le había revelado. Pablo fue un hombre de convicción completamente, de una convicción acerca de Jesucristo y con una pasión acerca de esa convicción. Hasta el último día de su vida, Pablo vivió así. Quizá la razón por la que no has crecido en tu madurez y vida espiritual es porque no vives bajo convicciones acerca de la verdad
que se te ha sido revelada por medio de la palabra de Dios. Lo escuchas, lo lees, pero no lo crees. Y como no crees que es la verdad, no creas convicciones acerca de eso. Y como no tienes convicciones acerca de eso, no actúas sobre eso. Vives bajo las convicciones de este mundo y de sus sistemas. Y quizás has criado a tus hijos no bajo la convicción de la palabra de Dios y de que en Él tenemos nuestro propósito, que Él es el camino y la vida y la verdad, sino bajo el sistema de este mundo. Quizás aún no has entendido el sentido de pertenencia o el sentido de identidad, y como no vives bajo estas convicciones y sobre el entendimiento de estas verdades bíblicas, te limitas para alcanzar el llamado que Dios tiene para tu vida, y vas de un lado para otro donde te lleve el mundo, donde te lleve el sistema del mundo, sin ser realmente guiado por el Señor. Ahorita hay muchas cosas que están cambiando, el sistema del mundo está cambiando. La pregunta es, con todos estos cambios que se están dando, ¿estás siendo guiado por Dios en los cambios o estás corriendo donde te lleve el mundo? Es una pregunta muy interesante, hermanos, porque en este tiempo Dios está dirigiendo a su pueblo de una manera especial y de una manera nueva. Entonces uno tiene que estar escuchando del Señor y preguntar al Señor, ¿qué hago? ¿Cuál es mi parte en todo esto, Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer de nuevo? Ir al Señor, a la fuente, a quien perteneces, y preguntarle esas cosas. Y yo sé que el Señor te va a contestar. Quizás vives una vida cristiana bajo condenación y sin la libertad con la que Dios desea que vivas, porque te has presentado a ti mismo como el camino hacia el Padre, cuando Dios no aceptará tus obras, ni con cualquier cosa que te presentes, pues Él ha aceptado únicamente como perfecto el sacrificio de Jesucristo y la sangre de Jesucristo como el único camino hacia Él y para la redención. Y lo que Dios ve en ti para hacerte parte de su familia no es a ti ni a tus obras, sino es la sangre de Cristo. Ahora quiero dejarles con este último versículo, y es 1 de Juan 2:17, y dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que Dios les bendiga.